El inicio de los vídeos es para los miembros del canal, así que un saludo y un fuerte abrazo para Facundo Almada, Antoni Machuca, Renzo 1434, Seven el Monarca, XX Laureano Omega XX, Alex Malaquias, Brian 14, Levin Linares, Sebastián Mendoza, Rebeca Yuno, Cuquier 2000, Cruz Alberto, X Agustín X, Lucas Pereira, Juan Octavio Zumaya, Leo 1218, Brandon Miño, Giyuto Mioca, Hugo Andrada, Nicolás Silva, Jacob Medina, Vegeto 999, Luis Jarquín, Mariano de Arce, Belcebeas 540, Ami Maru. Les agradezco enormemente por apoyarme con su membresía, y bueno, sin nada más, que empiece el video. Reencarnando en Kimetsu no Yaiba, parte 28. Capítulo 139, Acción desesperada. Punto de vista de Seiji Muzan. Kibutsuji corrió. En realidad él corrió, joder. ¿Qué tan gracioso fue eso? No lo dejen escapar. Grité, y todos corrimos tras él. Éramos como tiburones oliendo sangre en el agua. Fue una acción cobarde, pero ¿quiénes éramos nosotros para juzgarlo cuando lo estábamos atacando? No había honor en la guerra, y retirarse ahora era su mejor opción. Podría volver a atacarnos, más preparado y con las lunas superiores de su lado. No tenía nada que ganar si alimentaba nuestro deseo de luchar. No tenía derecho a ello. Muzan Kibutsuji era inteligente, pero nunca fue un verdadero guerrero. Era un rey, como mucho. No es que no esperara que corriera. Sabía que hizo lo mismo con Yoriichi y que correr de nuevo no estaba descartado para él. Entre los Ashira, Tengen y yo éramos los más rápidos. Mientras yo usaba respiración solar, Tengen pudo igualar mi velocidad, así que fuimos los primeros en alcanzar al rey demonio. ¿Otra vez huyendo? Esto se está volviendo aburrido. Exclamó Tengen y blandió su espada, ante la cual Muzan se agachó antes de devolver el ataque. Tengen saltó en el aire, esquivando el ataque, pero también se quedó atrás. No te escaparás, Muzan, no lo permitiría, dije en voz baja antes de desencadenar una serie de acciones perfectamente sincronizadas. Mi ataque tuvo en cuenta todo lo que nos rodeaba, no solo lo que era, sino lo que sería. Respiración solar. 11ª forma, mi movimiento fue rápido, ni siquiera miré hacia adelante ya que sabía de antemano exactamente dónde estaríamos a la velocidad a la que íbamos. Mis ojos estaban fijos en los 3 cerebros y los 5 corazones restantes de Muzan. Te estás descuidando. Gritó Muzan de repente y sus pies se hundieron en el suelo. Justo después, una masa de carne puntiaguda emergió frente a mí y, sin darme cuenta, me arrancaron las piernas. Al menos eso fue lo que vio Muzan, porque justo después mi cuerpo se desvaneció. Era una imagen residual. Sus ojos se abrieron de par en par y sus instintos gritaron. Tuvo el tiempo justo para verme en el aire, justo encima de él. Su cuerpo, siempre controlado por múltiples cerebros, reaccionó con una rapidez increíble. Los mismos tentáculos emergieron de su espalda y me atravesaron el corazón. Al menos eso fue lo que vio, pero no fue lo que realmente sucedió. Mi cuerpo se desvaneció y se reveló como otra imagen residual. Los ojos de Muzan brillaron y miró hacia el otro lado justo a tiempo de verme abalanzándome sobre su cuello. Sus tentáculos se movieron rápido y me atacaron, pero ya era demasiado tarde. Mi espada lo atravesó con éxito. Pero, de nuevo, eso fue solo lo que vio, pues se reveló como una imagen residual. Mi espada nunca tocó su cuello. Lo mismo ocurrió 3 veces más, y cada vez Muzan reaccionaba más y más lento. Para cuando mi cuerpo real lo atacó, ya no tenía forma de contraatacar. Su cuerpo ni siquiera reaccionó, quizá esperando que yo fuera otra imagen residual. Corría delante de él y, con un rápido movimiento de cadera, me giré para encararlo y planté los pies en el suelo. Muzan me pasó como un rayo, pero solo a unos metros. Su cuerpo se desmoronó porque le corté todas las extremidades mientras pasaba corriendo junto a mí. Arcoíris falso, dije el nombre de la técnica. Me permitió crear 7 imágenes residuales mediante la manipulación de la luz y la velocidad. El objetivo de la técnica era lo contrario del dicho que nunca te vean venir. Le mostré todo y al final el resultado fue el mismo. El oponente ignora por completo un ataque. Me deslicé hasta detenerme mientras el cuerpo sin extremidades de Muzan rebotaba y rodaba sobre la tierra congelada. Como dije, no te escaparás, Muzan, dije, y unos segundos después, todos los demás me alcanzaron. Rodeamos al rey demonio, sin dejarle espacio para escapar. Regeneraba lentamente nuevas extremidades bajo nuestra atenta mirada. Su regeneración era lenta, hasta el punto de que apenas sanaba al ritmo de los demonios comunes.
Puede que tu respiración solar no sea tan abrumadora como la de Yorichi, pero seguro que sabes cómo explotar mejor sus trucos, admitió Muzan. No lo atacamos mientras se recuperaba porque la mandíbula de su abdomen estaba abierta, lista para liberar otra onda expansiva. Todos estábamos cautelosos, sin saber qué nos haría si volviéramos a recibir un golpe así. No se nos escapará. Muzan logró escapar de Yorichi porque era solo un hombre. Pero ahora, con los 5, estaba seguro de que no se escaparía. Sentía el corazón latirme con fuerza en el pecho. ¿Era esto el fin? ¿Era este el final de mi viaje? ¿Será hoy finalmente el día en que el bien triunfe sobre el mal? No quiero hacer esto, pero supongo que no me dejaste otra opción, dijo de repente Muzan y empezó a correr. Eligió una dirección hacia donde quería correr y, casualmente, corrió directo hacia Rengoku. Superó fácilmente a la Shira de fuego, pero no por su propia habilidad. Rengoku lo dejó pasar. Respiración de llamas. Arte esotérico. Rengoku rugió y se aceleró, incluso más rápido que el propio Muzan. Normalmente, Rengoku no podía compararse con Muzan en términos de velocidad, pero si se trataba de un estallido repentino en el que Rengoku usaba todo lo que tenía, entonces podía superar en velocidad a Muzan, que solo estaba huyendo. Rengoku. El Ashira de la llama no era más que un camino de llamas anaranjadas. Salió disparado como un rayo láser, arrasando la tierra con la fuerza de sus pasos y su calor. Dejó un pequeño río a su paso. Incluso yo me quedé un poco sin palabras. Era mucho más fuerte que cuando luchó contra Akaza en el manga. Y esta vez, incluso tenía su propia marca de cazador de demonios para aumentar su poder. El fuego a su alrededor pronto formó la imagen de un dragón oriental y atacó a Muzan. Su espada atravesó fácilmente la carne del señor demonio. Quizás fue suerte o quizás instinto, pero Rengoku cortó 2 corazones. Por segunda vez, Muzan cayó al suelo. Su cuerpo fue desmembrado por la fuerza de Rengoku. No fue un corte limpio como el mío, sino más bien como si su cuerpo hubiera sido destrozado violentamente por una tormenta de fuego. Estábamos a punto de saltar sobre él de nuevo, pero finalmente, las fauces gigantes de su abdomen liberaron una onda expansiva que nos detuvo en seco. La tierra se derrumbó y se agrietó como vidrio quebradizo, mientras sentíamos la fuerza extenderse por nuestros cuerpos. Fue una vibración violenta que me sacudió los músculos, los órganos y los huesos. Por suerte, no fue un impacto directo, así que estuvimos bien. Solo consiguió ralentizarnos. Nuestro momento de desorientación fue breve. Muzan se regeneró con la parte superior del cuerpo, dejando partes del mismo mientras corría de nuevo. Estábamos a punto de seguir su cola una vez más, pero todos nos detuvimos colectivamente cuando escuchamos un sonido extraño de Rengoku. Oyeron el sonido de un demonio, pero me quedé paralizado al ver que Rengoku había detenido todo movimiento. Sus músculos se endurecieron como cemento, y eso me hizo detenerme. Así es como se suponía que debía funcionar el cuerpo humano. ¿Qué? Todos miraron a Rengoku y fue entonces cuando notamos una herida que le había hecho el rey demonio. Un dedo. Un dedo fue clavado justo en el cuello de Rengoku. No, al mirar de cerca, vi que el dedo se dirigía directamente a sus arterias principales, como una inyección. Creo que se me encogió el corazón al ver el dedo. Era el dedo de Muzan, pero a diferencia de todas las demás partes del cuerpo amputadas, no tenía ni una gota de sangre. Estaba pálido y arrugado. Creo que el tiempo se detuvo para todos en ese instante. La huida de Muzan se borró por completo de nuestros pensamientos mientras veíamos cómo los ojos de Rengoku se volvían demoníacos, tomando la forma de un demonio. No. Había una sonrisa demoníaca en un rostro que una vez albergó la sonrisa más radiante. Los ojos que siempre brillaron con justicia ardían con una sed de sangre maligna. La garra de un demonio arrancó el auri que declaraba audazmente: el pilar de la llama. El alma más pura fue corrompida. Ra. El demonio que una vez fue mi mejor amigo lanzó un gruñido bestial, como un animal salvaje, y se abalanzó sobre mí con una velocidad aterradora. El tiempo se detuvo para mí. No hice nada en ese momento, algo dentro de mí simplemente murió. Capítulo 140, no hay ganadores en una guerra. Punto de vista de Seiji. Mis ojos lo vieron todo y esta vez, odié eso. Pude ver cómo la sangre de Muzan cambiaba lentamente su cuerpo a nivel celular, cómo su ADN se templaba y cómo su humanidad se erosionaba lentamente, dejando una distinción familiar que había visto en los demonios. La imagen se me quedó grabada en la memoria.
La escena de mi mejor amiga convirtiéndose poco a poco en lo que más odiaba me destrozó el corazón de maneras que desconocía. Había silencio y el mundo iba a cámara lenta. Me desesperé a ese ritmo y me pareció eterno. Odié a Muzan Kibutsuji por lo que hizo. Lo maldije con cada fibra de mi ser. Pero lo que más desprecié fue a mí mismo, mientras mi cuerpo se contraía por instinto y casi decapité al demonio que estaba frente a mí. ¿Demonio? No, mi mejor amigo. Rengoku se abalanzó sobre mí y no hice nada para detenerlo. Dejé que me inmovilizara contra el suelo. Sus garras me aferraron el corazón, desgarrando la carne, pero no pude sentirla. Un dolor aún mayor en mi interior me impidió sentir nada más. Todos los demás estaban tan impactados como yo. No sabían cómo reaccionar ante la situación. El demonio sacó su mano de mi corazón, arrancando un trozo de carne y la fuente de sangre que brotó nos pintó de rojo. Retiró la mano y justo cuando iba a arrancarme la garganta, la otra lo detuvo. Se quedó paralizado encima de mí, con el cuerpo temblando como si una guerra se librara en su interior. Apretó los dientes con fuerza. Su mandíbula se dobló y los afilados caninos crujieron y recuperaron su forma humana normal. Observé con los ojos abiertos y sin pestañear cómo Rengoku libraba una guerra invisible. No sabía qué más hacer. Permanecí inerte. Solo volví a la realidad cuando una gota de agua cayó en mi mejilla. Lágrimas. Seiji, dijo Rengoku entre dientes, sus ojos liberaron enormes gotas de lágrimas que cayeron sobre mi rostro y se mezclaron con la sangre. Amigo mío, dijo. Su mirada suplicante destruyó la mínima determinación que me quedaba. Mátame, Dios mío, lo vi con tanta claridad. Sentí como si esas palabras se me hubieran quedado grabadas en la cabeza. Sentí que mi mente se desmoronaba. ¿Por qué nunca había pensado en esto antes? En el manga, nunca se muestra que Muzan tenga la capacidad de convertir a los Demon Slayers más fuertes en demonios, solo a civiles. Siempre pensé que, a partir de cierto nivel de fuerza, Muzan no podía convertir a alguien en un demonio sin su consentimiento. Así se suponía que debía ser. Si no, ¿por qué nunca convirtió a los Ashira en demonios en el manga? Podría ganar la guerra con mucha facilidad. Entonces, ¿por qué? Por favor, mátame, Seiji. Antes de que pueda hacerte más daño, suplicó Rengoku con ojos rotos que eran a la vez humanos y demoníacos. No sabía qué hacer salvo quedarme en mi sitio mientras resistía el impulso instintivo de cortarle la cabeza. Mi cuerpo estaba tan acostumbrado a matar demonios que, al ver uno, mi primer instinto era matar. Soy un amigo horrible. No me moví ni un segundo después, así que Meiji dio un paso imponente hacia nosotros y, con el hacha en la mano, atacó la cabeza de Rengoku. El rostro de Gyomei era de piedra. La escena frente a él bien podría ser un infierno. No quería matar a Rengoku, aunque se hubiera convertido en demonio. Al mismo tiempo, yo corría peligro, ya que me había congelado por completo, dejándome vulnerable a que Rengoku me matara por impulso. Pero como era el mayor, pensó que era natural tomar la decisión que nadie quería tomar. Matar a Rengoku, quien se había convertido en demonio, para salvarme, como le había suplicado mi mejor amigo. ¡No! Grité, y mi cuerpo se movió para darse la vuelta. Empujé a Rengoku al suelo, invirtiendo nuestra posición y bloqueé el ataque con mi espada. Mi espada, que había perdido su brillante color rojo, se hizo añicos al impactar con el hacha. Gyomei ya no pudo detener su ataque y el hacha se clavó en mi hombro. Mi espada detuvo la mayor parte de la fuerza, así que no me partió en dos. Gyomei se quedó atónito y se tambaleó hacia atrás. Su hacha se quedó clavada en mi hombro, y preferiría eso para detener la hemorragia. Nadie le hará daño. Grité. Me vi obligado a afrontar la situación de frente, así que reprimí cualquier emoción que tuviera en lo más profundo de mi alma. Podría llorar después. Rengoku fue el primero en desobedecerme, pues se llevó la mano al cuello para estrangularse. Sus garras se le clavaron en el cuello, pero yo lo agarré rápidamente para detenerlo. Dije no. Estarás bien, lo arreglaré, le dije a todos, incluso a mí. Prometo, mis ojos captaron la escena y, esta vez, procesé toda la información en lugar de quedarme atónito. Pude ver que, aunque Rengoku se había convertido en demonio, no era una transformación completa. Eso tomaría más tiempo. También veo que la humanidad de Rengoku luchaba ferozmente contra la influencia de la sangre de Muzan. Luchaba hasta el punto de destruirse a sí misma. Rengoku preferiría morir antes que convertirse en un demonio. Supongo que ahora entendía por qué Muzan necesitaba el consentimiento antes de convertir a una Ashira en demonio. Preferían morir antes que transformarse, así que no tenía sentido.
Si esto continuaba, Rengoku moriría. Seguiría siendo humano, claro, pero moriría. Deja de luchar. Le grité. Podrían pensar que convertirse en un demonio controlado por Muzan para lastimar a sus propios amigos era peor que la muerte, pero yo lo sabía mejor. Puedo ayudarte. Conozco una cura. Así que deja de luchar o morirás. Le dije a Rengoku, quien empezó a forcejear debajo de mí. Él no quería escuchar. Quería morir. Pero no lo permitiría. Todavía no. Luché con Rengoku mientras él se debatía con todas sus fuerzas. Ya era una Shira cuando era humano, así que, como demonio, su fuerza se multiplicó por mucho. Apenas pude controlarlo mientras el suelo se agrietaba por su forcejeo. Finalmente, le rodeé el cuello con el brazo mientras lo tomaba por la espalda. Luego lo estrangulé, impidiéndole respirar en el cerebro. Basta. Dije, apretando el estrangulamiento. Su mano golpeó el suelo e incluso me tocó las costillas, pero no lo solté. Saqué la última fuerza que me quedaba y lo sometí. Lo estrangulé hasta que finalmente se quedó flácido. Era un demonio, pero aún no del todo, así que se desmayó. Diría que solo estaba a un 10% de convertirse en demonio. Era aterrador el control que Muzan tenía incluso con eso. Mis ojos también vieron que no había regenerado sus heridas, lo que era una prueba más de su transformación incompleta. Esto también me hizo tener cuidado al apartar su cuerpo inerte y colocarlo en el suelo. Mis ojos permanecieron fijos en él incluso después de eso. La transformación continuó, pero con Rengoku inconsciente, ocurría sin resistencia. Así no moriría y se transformaría en un demonio sin sufrir daño. Tengen y Yomei permanecieron en su sitio, con rostros pensativos y trágicos, igual que el mío. Justo entonces, Obanai regresó con nosotros, con el ceño fruncido en sus labios marcados. Se escapó usando una extraña habilidad, nos dijo. Era el único a quien Rengoku le importaba poco desde que era nuevo. Así que corrió tras Muzan a pesar de lo sucedido. Apreté el puño con todas mis fuerzas. Mis ojos temblaban de frustración y sentía que mi cuerpo perdía fuerza rápidamente. Mis marcas se desvanecieron y se hizo el silencio. Capítulo 141, Consecuencias. Tercer punto de vista. Tanjiro observó con horror el paisaje de destrucción que una vez fue un bosque. No tenía otras palabras para describir la sensación que sentía en el pecho. ¿Cómo podía algo que había existido durante tanto tiempo desaparecer de la noche a la mañana, así como así? ¿Qué pasó aquí?, preguntó con voz temblorosa y apenas coherente. Frente a él había un joven que vestía un ori blanco con rayas negras. Tenía vendas que le cubrían la parte inferior del rostro y las mismas palabras que Seiji estaban escritas en la espalda. Un pilar fue una batalla entre nosotros y el rey demonio. Desafortunadamente, el enemigo logró escapar en el último minuto, respondió Obanai mientras los guiaba. Detrás de Tanjiro estaba el resto del camado. Su expresión reflejaba confusión e inquietud. A diferencia de Tanjiro, nunca habían visto un demonio, así que lo que decía Obanai no tenía sentido para ellos. Tanjiro apretó los dientes al oír la respuesta. Sabía que allí se había librado una batalla. Había oído las ondas de choque y las explosiones a kilómetros de distancia. Su nariz también podía oler la sangre y la violencia de la batalla. Aunque no estaba allí, podía sentir con claridad el fantasma de lo ocurrido. Y lo ocurrido sobrepasaba los límites humanos. Quizás se había equivocado de pregunta. Lo que realmente quería saber era cómo era posible. ¿Cómo pudo un pequeño grupo de personas arrasar por completo el bosque y cómo pudo el enemigo siquiera sobrevivir? Ahora sabía que había subestimado gravemente a los demonios y a los cazadores de demonios. Sabía que eran lo suficientemente fuertes. Podían destruir árboles con las manos desnudas. Pero esa estimación era ridícula. Eran básicamente un ejército andante. Cuidado, dijo Tanjiro y ayudó a sus hermanos menores a saltar sobre una enorme herida en la tierra. Parecía como si la tierra hubiera sido cortada por una cuchilla de 30 metros. Ese no fue el único, pues las marcas de la destrucción cubrían el lugar como hojas caídas. La nieve no podía cubrir los profundos cráteres y grietas que hacían que el suelo firme pareciera cristal. Incluso las pocas capas de nieve estaban decoradas de rojo. Los cazadores de demonios sangraban mucho, pero el rey demonio era aún peor. Su sangre estaba por todo el bosque y Tanjiro podía oler la maldad que emanaba de ellos. La familia Kamado observaba todo con miedo. En una sola noche, la región donde vivían se había vuelto prácticamente inhabitable. El hecho de que fuera artificial desafiaba su creencia en lo posible. Finalmente, regresaron al complejo de Kando.
Era un pequeño claro que rodeaba su casa. Vieron mucha gente allí y algunas caras nuevas. La mayoría de la gente vestía ropa negra que les cubría todo el cuerpo, incluso el rostro. Parecían ninjas, pues se movían con agilidad y ayudaban en todo lo posible. Algunos limpiaban la sangre de la zona, otros vendaban a los heridos, y otros hacían fuego y cocinaban. Vieron a Seiji sentado en la terraza medio destrozada con una bella dama atendiéndole la herida. La familia Kamado acudió de inmediato a él, pues era la única persona que conocían entre todos los desconocidos. Seiji Nii. Seiji-san. Corrieron hacia él y su voz denotaba preocupación al ver que todo su cuerpo estaba cubierto con una venda blanca. Estaba gravemente herido, lo notaron incluso con sus ojos inexpertos. Pero lo que los sorprendió aún más al acercarse fue la mirada apagada de él. Sus ojos parecían exhaustos y derrotados. Seiji-san, Tanjiro simplemente se quedó frente a él, sin saber qué hacer a continuación. «Están aquí», los saludó Seiji con la sonrisa más débil que le habían visto hasta ahora. «Me alegra ver que todos están a salvo». «Nezuko», la llamó con insistencia, y cuando la chica dio un paso adelante, su sonrisa se iluminó un poco más. «Eres humano», dijo y se rió de un chiste que solo él conoce. Con la confirmación de su seguridad, diría que esta batalla no fue una pérdida total de nuestra parte, dijo asintiendo. «¿Estás bien, Seiji-san?», preguntó preocupada Kei, la madre de Tanjiro. «Estoy bien. No sufrí heridas mortales y las que sí sufrí sanarán pronto. Pero por ahora, ¿puedo hablar contigo en privado? ¿Tengo algo urgente que discutir contigo?», preguntó Seiji, a lo que Kei asintió. «Shinobu, ¿podrías llevar adentro a Tanjiro y a sus hermanos? ¿Seguro que aún están en shock después de lo sucedido?», le preguntó Seiji a la señora que le atendía la herida. Shinobu no pareció apreciar mucho que le pidieran que se alejara, pero no dijo nada. Se levantó e hizo un gesto a los niños para que la siguieran adentro. Tanjiro y los demás entraron a la casa, donde vieron a más personas que vestían el mismo uniforme que Seiji. Estaban demasiado heridos, solo Seiji. Su cuerpo estaba cubierto con vendas blancas. «¿Civil?», preguntó un hombre gigantesco con joyas en la cabeza. Estaba sentado junto a un hombre inconsciente de cabello rubio. «Son los hermanos Kamado», dijo Shinobu y dejó que los niños se sentaran. Ella misma se acercó al hombre inconsciente para ver cómo estaba. «Me llamo Tengen Uzui, el Ashira más llamativo, y esta bajita es Shinobu, es doctora», presentó Tengen con una sonrisa. «Y nuestro amigo, a quien pusimos a dormir para que no se enfurezca y se coma a todos, es Rengoku». Se notaba la alegría forzada en su voz. No estaba nada feliz en ese momento. «Disculpe por usar su casa así, pero estoy seguro de que no le molestará, ya que es un placer para todos tenerme como invitado», dijo con un tono fingido de arrogancia mientras reía. «Las cosas están un poco complicadas ahora mismo, pero pronto todo debería estar bien. Al amanecer, llegarán más refuerzos y empezaremos a trasladarlos al cuartel general», dijo Shinobu con voz rizada. «Espera, ¿nos mudamos?», preguntó Tanjiro. «Sí. Es demasiado peligroso que sigas viviendo aquí, así que te mudarás al cuartel general de los Demon Slayer ahora mismo, antes de que el maestro decida qué hacer a continuación», dijo Shinobu. Tanjiro guardó silencio después de eso. Contempló cómo su vida iba a cambiar tan drásticamente después de una noche. Miró a sus hermanos y sintió un profundo alivio al verlos. La determinación en su corazón se fortaleció y se inclinó ante los dos Ashira. «Gracias». Después de eso, les dieron mantas abrigadas y comida junto con los demás para que se abrigaran en la fría noche de invierno. La casa tenía un agujero enorme en la pared, así que era un refugio imperfecto. Al amanecer, fueron trasladados al cuartel general de los Demon Slayer. Tercer punto de vista. «¿Cómo está?», le preguntó Shinobu a Yomei mientras le vendaba el pecho. Comparado con su tamaño, Yomei era un gigante, así que literalmente tuvo que rodearlo para cubrirle la herida. «Te lo dije, Shinobu, no me importa el dolor», dijo Yomei, intentando sonreír, pero apenas pudo. Nadie en ese momento tenía ganas de sonreír. Le arrancaron un gran trozo del pecho, así que no pudo hacer gran cosa. Los Ashira tenían un gran control sobre su cuerpo gracias a su respiración, así que Yomei pudo detener la hemorragia. Lo único que pudo hacer fue esterilizar la herida para evitar una infección y administrarle analgésicos. Y aún así, el hombre gigante no le permitió hacer ni siquiera eso. «Respóndeme con claridad, ¿aún sientes el dolor?», preguntó de nuevo. Le había dado analgésicos, pero era difícil determinar la dosis correcta. Yomei era mucho más grande que un ser humano promedio.
Gyomei permaneció en silencio durante un rato antes de decir, necesitaré un poco más. Shinobu le dio más dosis de analgésicos después de que terminó. Fue frustrante para ella. No, la frustración no era suficiente para describir sus sentimientos. Corrió a la región de Gifu inmediatamente después de recibir el mensaje de Raven, pero para cuando llegó, todo estaba hecho. El rey demonio había escapado y solo quedaban sus amigos, medio muertos por las heridas y el veneno, mientras que uno de ellos había sufrido un destino trágico. Rengoku se había convertido en un demonio. No supo cómo reaccionar ante la devastadora noticia. Era un destino peor que la muerte. Explicaba el estado en el que se encontraba Seiji cuando lo encontró. Completamente destrozado, más allá de lo físico. Ojalá hubiera llegado a tiempo. Sabía que no haría mucha diferencia con su nivel de fuerza, pero sí la habría marcado. Quizás entonces las cosas no acabarían así. Por eso odiaba ser doctora. Estaba cansada de solo arreglar lo que estaba roto y de ser incapaz de proteger. Estaba destinada a llegar siempre tarde. Lo mismo ocurrió cuando su hermana se enfrentó a Douma. ¿Estás bien? Gyomei la sacó de sus pensamientos. Era cómico que le hiciera esa pregunta con una venda encima. Sí, respondió ella. No deberías sentirte impotente, Shinobu. Cada uno lucha a su manera. Tienes mucho trabajo por delante, dijo Gyomei, y giró la cabeza hacia la casa donde Rengoku yacía inconsciente. Ella le había dado medicina y veneno para mantenerlo durmiendo por ahora. Se giró para mirar la casa y se preguntó si sería posible convertir a alguien nuevamente en humano. Sí, mucho trabajo, admitió. Gracias por cuidarnos siempre. Sin ustedes, no habríamos podido luchar hace mucho tiempo, dijo Gyomei. Shinobu permaneció en silencio, pero las palabras la hicieron sentir mejor. Aunque no podía estar en primera línea la mayor parte del tiempo, era cierto que su trabajo importaba. De hecho, quizá era más importante que cualquier otra cosa, porque ahora solo la tenían a ella. En ese momento, vio a Seiji correr de vuelta al bosque con una mujer en brazos. La mujer es la madre de Tanjiro. ¿A dónde va?, preguntó Shinobu atónita. Seiji no estaba en condiciones de volver a escapar. Se levantó e intentó ir tras él, pero Gyomei la detuvo. Estará bien, dijo, y ella decidió confiar en él. Probablemente había escuchado la conversación y sabía que la situación era importante. Ella suspiró, pero aún así se alejó. No iría tras él, pero tenía otras cosas importantes que hacer. Señora Kocho, hemos recogido muestras de sangre y todas las partes del cuerpo que pudimos encontrar, informó a Kakushi mientras sostenía un recipiente que contenía las partes restantes del demonio. Asegúrate de no exponerlos a la luz del sol y llévalos de regreso a la mansión, dijo, y el Kakushi asintió antes de hacer lo que le ordenaron. Ahora no solo tenían muestras de sangre, sino también partes del cuerpo de Muzan Kibutsuji. Era un excelente material de investigación que podía usarse para aprender más sobre los demonios, pero sobre todo para Shinobu, para crear un veneno efectivo. Normalmente, sería imposible tomar partes de Muzan, ya que tenía control absoluto sobre sus células. Pero estas fueron cercenadas usando aliento solar y la espada roja. Fue otra ganancia de una batalla que parecía perdida. Capítulo 142, Lirio Araña Azul. Punto de vista de Seiji: hay demonios en este mundo, criaturas que se alimentan de carne humana. Cazan de noche, matando gente para saciar su hambre insaciable. Para combatir a estas criaturas y proteger a la humanidad, se creó nuestra organización, la Corporación Cazadores de Demonios. Comencé mi explicación a Kie Kamado. Le expliqué con poco detalle qué eran los demonios y cómo podían ser eliminados con la luz del sol o con una espada específica. Aunque podría parecer innecesario, era necesario para calmar su preocupación. Imagina que alguien te dijera que los demonios existen, pero no te explicara sus debilidades ni cómo combatirlos. Al menos, al saber que los demonios no eran todopoderosos, se sintió un poco aliviada. También le informé de mi clasificación en la organización, que solo está por debajo de la de maestría. Luego, le expliqué el motivo principal por el que quería hablar con ella. El demonio vino específicamente para matar a tu familia, dije. ¿Qué? ¿Por qué?, preguntó, sin entender en su rostro por qué un demonio los atacaría. Descubrimos que tus antepasados tenían una conexión con la Corporación Cazadores de Demonios en el pasado. No sabemos cómo, ya que fue hace tanto tiempo. Pero sé que el Inokami Kagura es una técnica de espada oculta en una danza, dije, contándole lo que necesitaba saber de ahora en adelante. Así que tu familia será trasladada al cuartel general de los cazadores de demonios para que podamos protegerte.
Los demonios no se detendrán, vendrán por ti otra vez, dije y, tras un momento de silencio, asintió. Entiendo, eso era mentira, no entendía nada. De hecho, aún estaba asimilando la existencia de los demonios. Pero confiaba en mí, así que estuvo de acuerdo con todo lo que decía. Supongo que al final valió la pena cultivar su confianza. Y por favor, escucha atentamente lo que voy a decir a continuación. El demonio que vino a por ti no solo pretendía masacrar a tu familia, sino que también buscaba algo. Algo que estaba seguro de que sabrías, dije, mirándola fijamente a los ojos. Intento no parecer tan desesperada, pero tal vez fallé con las emociones que leí en su rostro. Una flor, un lirio araña azul. Permitirá a los demonios arreglar su única debilidad, que es el sol, dije, y vi que ella sabía de qué hablaba. ¿Sabes dónde está? Pregunté, y ya sabía que ella lo sabía. Guardó silencio un buen rato, preguntándose cómo responder a mi desesperada pregunta. Parece haber algo complejo en la ubicación de la flor. Sé dónde está, dijo finalmente. Llévame allí. Ni siquiera esperé su respuesta mientras la cargaba en brazos. Me dolía el cuerpo en señal de protesta, pero le dije que se fuera al carajo. No descansaría hasta conseguir esa flor, hasta estar seguro de que tenía una oportunidad de ayudar a mi mejor amiga después de haberla fastidiado tanto. Corrí por el bosque devastado con Kie en brazos. Ella era mi guía, diciéndome a dónde ir y qué montaña escalar. A diferencia de lo que creía, la flor estaba bastante lejos. Tuve que atravesar rutas complicadas y cuevas para llegar allí. No estaba en condiciones de moverme rápido, así que cuando llegamos a nuestro destino, el sol ya estaba en el horizonte, indicando que era temprano por la mañana. Llegamos a un claro oculto al borde de una montaña, al que solo se podía acceder a través de una cueva. Desde allí, podíamos ver el terreno y el río que descendía de la montaña. Era un lugar hermoso. La luz del sol se reflejaba en el agua y el brillo blanco de la nieve, haciéndolas brillar como joyas. Y aún así no pude tomarme un momento de respiro para disfrutar de la vista. Mi atención estaba puesta en la única planta del pequeño claro. Parecía una planta normal, salvo por los pocos capullos que vi en ella. Mis ojos atravesaron la tierra y vi los restos de alguien bajo la planta. Llegué a la conclusión de que era la tumba de alguien importante. Me volví hacia Kie y le pregunté, ¿es esto todo? Sí. La flor que buscas, el lirio araña azul, solo florece unas pocas veces al año, y solo durante el día, me informó. Sentí que la realidad desvanecía mi ilusión de encontrar la flor y convertir a Rengoku en humano lo antes posible. Claro que no sería tan fácil, pensé. Ya veo, dije. Aunque era una lástima no poder conseguir la flor, al menos sabía dónde estaba. ¿Sabes cuándo florecerá la flor? Pregunté, a lo que Kie asintió. Por supuesto. Ha sido tradición en nuestra familia cuidar la flor y llevar a nuestros hijos al menos una vez en la vida a verla florecer, dijo, y sentí que se me quitaba un peso de encima. Puedo trabajar con eso. Gracias, dije, y fijé la mirada en la flor. La estudié lo mejor que pude, intentando ver qué la diferenciaba del resto. Muzan y yo perdimos la batalla. Él no logró matar a la familia Kamado ni a nadie más, mientras que yo no logré matarlo. Pero, al mismo tiempo, ambos ganamos algo importante de la batalla. Muzan obtuvo información sobre nosotros en la batalla. Ahora sabía de las marcas del cazador de demonios, e incluso de mi respiración solar. La próxima vez que nos encontremos, será mucho más cauteloso y peligroso. Por otro lado, salvé a la familia Kamado, obtuve la sangre del mismísimo rey demonio y encontré la ubicación del lirio araña azul. La flor fue un punto de inflexión en este mundo. Podría ser la clave para crear una poción que pudiera transformar al rey demonio en humano, tal como lo convirtió en demonio hace 1000 años. O podría ser mi carta del triunfo si me encontrara incapaz de derrotar a los demonios. Muzan se convirtió en demonio al consumir el lirio araña azul. ¿Podría yo hacer lo mismo si comiera uno? ¿O podrían Shinobu y Tamayo recrear la poción que convirtió a Muzan en demonio? No me importaba convertirme en demonio si eso significaba aniquilar a los demonios que provenían de Muzan. Lo odiaba tanto ahora. Le dio el mismo destino a mi mejor amigo. Pero por ahora, me desplomé en el suelo. Kie inmediatamente vino a mi lado y me ofreció su cuerpo para apoyarme. Estoy exhausto. Capítulo 143, Consecuencias, lado de Muzan. Tercer punto de vista Buglu. Muzan Kibutsuji balanceó su brazo alrededor del castillo infinito, destruyendo cientos de habitaciones mientras miles se creaban. El sonido de la destrucción resonó en la dimensión.
Su cuerpo estaba lleno de venas y su sangre hervía de ira. Sentía el corazón como dinamita en el pecho, estallando sobre sí mismo. Fue una muestra aterradora de ira y furia, pero no se podía ignorar lo que realmente era en esencia. Un niño haciendo un berrinche. Fue una patética muestra de frustración por parte de un cobarde que huyó. Sus brazos volvieron a ser manos humanas cuando se conformó con destruir la habitación a su alrededor. Sus propios dedos se clavaron en su rostro y se lo arrancó en un espectáculo de sangre derramada. Sus heridas sanaron en un segundo y se la arrancó de nuevo. Así, Muzan siguió desgarrándose hasta que la sangre se acumuló bajo sus pies. Era su forma de lidiar con su propia forma. Quería arrancarse la piel y cambiar su identidad de alguna manera. Pero se enfrentó a una fría realidad. Nunca podría cambiar quién era. Cobarde, la voz de Seiji resonaba en su mente, duplicando su vergüenza cada vez que pensaba que iba a terminar. No podía escapar de las voces en su cabeza. Continuó sus acciones por un largo tiempo hasta que finalmente se detuvo y quedó inmóvil como una estatua. Fue como tomar una ducha fría para él. Su mente se sintió un poco más despejada después del arrebato y pudo reflexionar sobre la situación. Todos tienen que morir, se dijo Muzan, decidido a que esa era la única manera de borrar la vergüenza que sentía en su corazón. No podía engañarse a sí mismo cuando dijo, todos tienen que morir, y no, los mataré a todos. Nakime, dijo Muzan con enojo, volviendo sus ojos rojos como la sangre hacia la mujer que había estado observando su desagradable exhibición con un rostro estoico. No pudo evitar descargar su frustración en la primera víctima que vio, alguien que sabía con certeza que no podía ir en su contra. Muzan levantó la mano con crueldad y cerró los dedos en un puño. Ante su gesto, los ojos de Nakime se abrieron de par en par. Era la primera emoción en su rostro desde que Muzan entró en el castillo infinito. ¡Ah! Fue un grito de pura agonía el que le escapó. El sonido le resultó extrañamente familiar a Muzan, pues era el mismo grito que había lanzado hacía unas horas. Una sonrisa repugnante se dibujó en sus labios mientras disfrutaba infligiendo dolor a otra entidad. Era una terapia para su mente retorcida. El acto de tener la vida de alguien en la palma de su mano alivia su ego roto. Muzan le permitió gritar más y eso fue lo que hizo. Nakime sentía cada célula de su cuerpo arder de dolor. Sus nervios parecían descontrolarse, su objetivo principal cambiaba del control a infligirle el máximo dolor. El dolor era tan intenso que deseaba estar muerta. Pero ella no moriría, su habilidad era demasiado útil para que Muzan la perdiera, por lo que no permitiría que muriera. Dime, Nakime. ¿Cómo es que no sabías que Seiji Shigan estaba con la familia? ¿Eres tan incompetente o querías que muriera allí? Preguntó Muzan, culpándola a ella mientras justificaba sus propias acciones sádicas. ¿Me traicionaste? Con eso, la tortura de Nakime llegó a su fin, desplomándose en el suelo. Se hizo un ovillo, del tamaño de una niña pequeña. Señor Muzan, boom. Fue un solo paso pero se sintió como una explosión. Boom. 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 Creo que tu mente no está en su mejor momento, quizá la batalla te pasó factura, no preguntó la voz. Era directa y alimentó su intención hacia Muzan como una orden. El rey demonio sintió que su ira anterior se multiplicaba por 10 al mirar de reojo al demonio que estaba a su lado. Ambos miraban en dirección opuesta, pero no se miraban. Y aún así, incluso con la ira infinita que se gestaba en su interior, Muzan no hizo ningún movimiento. El hecho de no haber visto el ataque le impidió contraatacar. No solo no vio venir el ataque, sino que ni siquiera lo sintió. No hubo intención alguna, ni sonido alguno, y no hubo dolor. Morir en agonía daba miedo, pero morir sin darse cuenta era escalofriante por sí mismo. ¿Qué crees que estás haciendo? Kokushibo, estoy impidiendo que mi amo haga algo irracional mientras no esté en condiciones de tomar una decisión, afirmó Kokushibo sin vacilación alguna. Aunque Kokushibo era subordinado del rey demonio, solo lo era en teoría. En realidad, su relación era la de un socio comercial, no la de un amo sirviente. Esto se debía al simple hecho de que Kokushibo era más fuerte que el propio Muzan. Si fueran iguales en fuerza, Muzan podría conservar su posición como amo, ya que tenía control sobre su celda. Pero Kokushibo era más fuerte, incluso el propio Muzan desconocía cuánto. La diferencia era suficiente para que Muzan temiera que Kokushibo pudiera acabar con él sin importar el control. No dudaba de que si Tamayo lograba escapar de su agarre, Kokushibo podría escapar de su control y matarlo si lo traicionaba. Por suerte para el rey demonio, Kokushibo mantuvo su tradición samurái hasta cierto punto. Un samurái obedece a su señor sin importar su fuerza.
Al final, Muzan calmó sus nervios y se alejó del demonio. Entonces supongo que tienes mi gratitud, admitió Muzan. Kokushibo también se apartó de su lugar y se acercó a Nakime. Con cuidado, ayudó a la chica demonio a ponerse de pie. Con lo amable que la trataba, cualquiera pensaría que era una chica humana de cristal. ¿Estás bien?, preguntó, sin ninguna emoción en su voz excepto un matiz de verdadera preocupación que se extendió por sus 6 ojos. Sí, estoy bien, Nakime recuperó rápidamente la compostura. Su único ojo temblaba, sin saber a qué ojos mirar. Gracias, señor Kokushibo, ella hizo una profunda reverencia y él aceptó su agradecimiento con un noble asentimiento. ¿Sentimientos?, pensó Muzan mientras entrecerraba los ojos al ver a los 2 demonios que tenía delante. Tendría sentido desarrollar al menos un sentimiento de parentesco, considerando que habían estado viviendo juntos en el castillo durante más de un siglo. Sin embargo, tomó nota mental de que a Kokushibo le importaba un poco la chica demonio. Es sorprendente que los cazadores de demonios de esta generación se hayan vuelto lo suficientemente fuertes como para representar una amenaza para usted, señor Muzan, dijo Kokushibo. Estaba sentado sobre sus propios pies a pocos metros de Muzan. La tensión había desaparecido por completo entre ellos. Se respetaban mutuamente hasta cierto punto. Muzan respetaba su fuerza, mientras que Kokushibo respetaba su propia promesa de servir a Muzan. En ese momento, discutían sobre lo ocurrido hace unas horas. Los Ashira eran lo suficientemente fuertes como para contraatacar a Muzan. Kokushibo creía que su generación sería la primera y la última en poder hacerlo. Su interés se intensificó ligeramente después de cientos de años. Son notables para los humanos, pero no son la principal amenaza, dijo Muzan e hizo una pausa curiosa. Un usuario de respiración solar vive, Kokushibo se quedó paralizado al oír esa declaración. Calculó cuidadosamente cómo procesar la frase y, al terminar, su cuerpo inmóvil se desmoronó. Y cuando eso sucedió, un inmenso ansia de batalla rezumaba del demonio estoico. Era un hambre de batalla que nunca se consumía. Hace muchos países, Kokushibo desafió a su propio hermano, pero la batalla terminó con su derrota y su oponente murió de vejez tras la batalla. Después de ese día, una parte de Kokushibo también murió. La razón por la que se convirtió en un demonio fue para poder superar a su hermano en primer lugar, así que después de su muerte, la vida dejó de tener sentido para Kokushibo. Pero con la noticia de un nuevo usuario de respiración solar, pensó que podría ser una oportunidad para sentirse vivo de nuevo. Una oportunidad para terminar la batalla incompleta. No sería lo mismo que derrotar a Yoriichi, pero derrotar a su sucesor era algo que a Kokushibo le encantaría hacer. Muzan sonrió cuando vio su reacción. ¿Por qué arriesgar su vida para matar a alguien cuando podía enviar a otra persona?